El grupo se encuentra conformado por Matthew Benítez, Carolina Cisneros, Kendro Marín y mi persona Mateo Pérez, de la carrera mecatrónica de la materia electrónica y potencia en RC 7712. Para el análisis de los armónicos del inversor se tiene la conmutación unipolar, la cual consiste en que la salida se conmuta de nivel alto a cero o de nivel bajo a cero, en lugar de entre niveles alto y bajo como en la conmutación bipolar. Por lo tanto, los interruptores del esquema del circuito se tiene que S1 conduce cuando la señal de voltaje de la onda seno es mayor a la señal triangular. El S2 conduce cuando el inverso del voltaje de la señal seno es menor a la triangular. S3 cuando menos B seno es mayor a la triangular. Y S4 cuando B seno es menor a la triangular. Se puede observar que los interruptores en pares de S1, S4 y de S2, S3 son complementarios. Es decir, que cuando uno de ellos está cerrado, el otro está abierto. Entre la carga se tienen las tensiones BA y BB, las cuales van a oscilar entre VCC y 0, por lo cual la tensión de salida BO va a ser BAB y se obtiene de BA menos BB, como se muestra aquí en el circuito. Además se tienen las señales que van a ser comparadas para la modulación de ancho de pulso de la activación de cada interruptor. Como se puede ver en el análisis de los armónicos, se tiene que en el armónico que tiene el número 2 por MF, se tiene la mayor cantidad de armónicos que van a influir en cuanto a la distorsión armónica. Y el resto también va a ser en múltiplos de 2, como se ve en 4 y 6 MF. Y todo esto se da para una conmutación unipolar con M sub A igual a 1. También aquí se puede explicar la forma de la señal PWM, que se divide el análisis en dos partes, donde se diferencia cuál señal senoidal es mayor. Para B seno 1 mayor a B seno 2, se tiene que la señal va a ser entre 0 y VCC, por lo cual va a ser VCC entre un ángulo alfa K hasta beta K, y vuelve a ser VCC entre un ángulo alfa K más delta K y entre beta K y más gamma K, y en el resto es 0. Y así para los k'ísimos términos. De aquí se tiene la expresión del coeficiente ANK1 para la serie de Fourier y también del coeficiente BNK1. El mismo proceso se realiza cuando B seno 1 es menor a B seno 2, y de allí que se obtiene lo previamente visto pero al revés, y por ello se analiza que va a ser menos BCC entre BK hasta alfa K, y también entre alfa K más delta K hasta beta K gamma K, y se realiza igualmente el cálculo del coeficiente de las series de Fourier de ANK2 y BNK2 para finalmente tener los coeficientes AN y BN que irán en las series de Fourier. Para la presentación de la modulación unipolar también se realizó el programa en MATLAB. Como se vio anteriormente con la modulación bipolar, debemos generar todos los programas que nos permiten presentar la onda. En cada uno de estos programas, como se vio en clase, tenemos cómo se transforman los coeficientes, cómo se reconstruyen, tenemos lo que es para el cálculo del vector de los componentes de la corriente, entre otros programas que nos ayudan en toda la ejecución. Del programa principal tenemos el inversor SPWM, donde tenemos, se reconstruye la
forma de onda del voltaje de la salida PWM sinusoidal. En este programa mantenemos varios valores que son de la modulación bipolar. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta lo que es las ecuaciones para determinar los coeficientes. Como se vio en Fourier, debemos cambiar todo lo que son los ángulos respecto a la gráfica, ya que tenemos dos senos, uno positivo y uno negativo. De este modo, al cambiar todos los valores que tenemos y ejecutar el programa principal, se nos van a generar los gráficos que nos tenemos el voltaje de salida del inversor, donde se puede apreciar los 14 pulsos que en este caso nos tocaba de, de índice de modulación. Y también tenemos aquí lo que es la gráfica de la corriente y la gráfica de los primeros armónicos del voltaje y los armónicos de la corriente. Asimismo podemos comprobar que esto está ejecutado correctamente, ya que correr el programa nos da la gráfica que, que planteábamos en el análisis teórico. Si colocamos los valores aquí, podemos notar que nos da correctamente la onda sinusoidal con positiva, negativa y la onda triangular con los 14 índices de modulación. A continuación se presenta la simulación en PSIN para el inversor con una modulación unipolar. En la parte de la izquierda tenemos las ondas de referencia, la señal triangular y las dos ondas sinusoidales, una positiva y otra negativa. En base a estas comparaciones se van a activar los 4 MOSFET del circuito inversor. La carga del circuito inversor va a estar conformada por una resistencia y una inductancia en serie. Para nuestro caso los datos eran 10 ohmios y 25 milihenrios. La fuente de alimentación DC era de 100 ohmios y en nuestra simulación se miden las variables como la sonda triangular, las dos ondas senoidales, los voltajes en los puntos A y B, el voltaje de salida y la corriente en la carga. Al simular el circuito se obtienen las siguientes ondas de salida. Se puede apreciar en la parte superior la onda triangular con las dos ondas senoidales y coinciden perfectamente con lo obtenido en MATLAB y en el análisis teórico. También se tienen los voltajes en los puntos A y B. Y por último, el voltaje de salida, el cual, como han dicho mis compañeros anteriormente, está conformado por 14 pulsos positivos y 14 pulsos negativos en relación con el coeficiente MF para nuestro caso. Por último, se dirá además lo que son los parámetros de diseño a considerar. Nosotros tenemos un VCC de 100 voltios, una resistencia de 10 ohmios, una inductancia de 25 milihenrios, una frecuencia de 60 Hz, un MA de 0.8 y un MF de 14. Como se vio anteriormente, nuestra simulación en PSIM tiene la siguiente forma. Este es nuestro diagrama del circuito en el simulador, en el software de PSIM. Y las ondas obtenidas, las formas de las ondas obtenidas fueron las siguientes, como en la primera onda, que tiene lo que son el B triangular con el B seno positivo, y de azul está el B seno negativo. En la segunda parte se tiene lo que es el BA, como se puede observar. Luego está el VB, y por último está VDAB. Estas son las señales del circuito de la simulación. Entonces, nosotros comprobamos el simulador
respecto a la teoría. Lo que sigue a continuación es la reconstrucción de la forma de onda de voltaje a partir de los coeficientes de Fourier calculados. En el software de MATLAB se crean dos programas, uno para el cálculo de coeficientes de Fourier a través de las relaciones encontradas analíticamente y otro que nos entrega la forma de onda construida. Aquí se puede observar lo que es el código de MATLAB. Este es el código para generar lo que son los coeficientes de Fourier del voltaje. Como se puede observar, es un código un tanto largo. Sin embargo, sí nos da lo que son los coeficientes de Fourier. A continuación presento lo que es la gráfica de MATLAB. Lo que se tiene aquí es el voltaje salida del inversor con SPWM unipolar. Y se comprueba con el software PSIM y se puede observar que las gráficas son idénticas y tienen el mismo valor. Se observa que los resultados en MATLAB y PSIM son bastante aproximados, lo que se concluye que el análisis de Fourier y el código se realizaron de manera correcta. A continuación, los cálculos de los coeficientes de Fourier de la corriente. Como se puede observar, estos se encuentran mediante la superposición. El software de MATLAB crea un programa para el cálculo de los coeficientes de Fourier de la corriente. Este es el código de MATLAB, que es mucho más corto debido a que ya se vieron los anteriores programas. Y esta es la gráfica de MATLAB obtenida. Y se comprueba con la simulación de PSIM. Como se puede observar, la forma de onda es bastante parecida y se puede decir que son casi exactas, por lo que se realizó de forma correcta estos cálculos. Y por último, los gráficos, los armónicos de voltaje y corriente. Tienen los códigos de MATLAB, la gráfica de MATLAB, de lo que son tanto de armónico de voltaje como armónico de corriente. Y a continuación se tiene lo que son armónicos de voltaje en PSIM y armónicos de corriente en PSIM. Como se puede observar, las formas son bastante parecidas, concluyendo así que se determinó de manera correcta tanto la simulación como la teoría. Y a continuación se determina la distorsión de armónico de voltaje de corriente mediante esta fórmula, el código de MATLAB, y se reconstruye por último lo que es la tabla del libro de Hart, que se tiene tanto el MA y el N para cada caso. Muchas gracias por su atención.